Sí, profe. ¿Ven todos? Ok. Bien. Vamos a repasar esto. El enunciado del problema creo que lo conocen, pero de todas maneras vamos a volver a repetir. La temperatura a la cual se encuentran expuestos los elementos estructurales puede tener un impacto significativo sobre la estabilidad de las edificaciones. Esto yo creo que aprendimos, o sea, los que fueron testando el ejercicio, se comprendió que esto tiene que ver fundamentalmente porque cambia el valor del módulo de Young, o sea, las propiedades mecánicas del material cambian con la temperatura. Entonces, la evolución típica de la temperatura durante un incendio se presenta en la figura 1. Esta figura 1 que está aquí es más bien un dibujo que se quita de un área de la ciencia que se llama termodinámica, y probablemente haciendo pruebas y ensayos llegaron a la conclusión que en una determinada situación, dada por una norma técnica, probablemente acá dice fuego ISO, hay que ver la norma correspondiente. Según esto, a medida que pasan los minutos, la temperatura dentro del recinto va subiendo conforme se ve aquí. Obviamente, si ustedes estarían en una situación de hacer este cálculo, van a tener que buscar esta curva, la curva que corresponda al edificio que ustedes, o al recinto que ustedes están analizando. Entonces, el pilar ilustrado en la figura, que está biarticulado, tiene una carga de 20 toneladas. Está compuesto de acero, cuyo módulo de Young varía en función de la temperatura, según se muestra en la figura 2, que es esta que está aquí. Acá tenemos de nuevo el perfil. Este tipo de perfil normalmente es un perfil prehecho o fabricado en una industria. Están tabulados en tablas. Aquí está la tabla de las vías HEV y nos indica que esta sería las características mecánicas: área, inercia del eje X, inercia en el eje Y. Fíjense que el eje X es el eje de inercia mayor y este es el eje de inercia menor. Estamos aquí, asuma una tensión de fluencia constante e igual a 2000 kilos por centímetro cuadrado y un coeficiente de seguridad unitario. Obviamente, acá empiezan ya las simplificaciones fuertes. A trabajar un coeficiente de seguridad unitario es sumamente riesgoso ante una situación como la que está presentada acá, pero a fines del problema estamos asumiendo esta parte de la seguridad, que es el coeficiente de seguridad, estamos asumiendo como que es igual a 1. Obviamente, si ustedes estarían proyectando esto, deberían de atender y probablemente buscar o algunas normas que les sean adecuadas, o buscar de alguna manera un coeficiente de seguridad más recomendado por dichas normas. Entonces, determine la temperatura máxima a la cual puede ser sometido el pilar para que éste no falle. Esa es la pregunta. ¿Saben si hay alguien que está esperando acá? Un momentito, vamos a hacerle entrar. Ok. Bien. Entonces, dice, determine la temperatura máxima a la cual puede ser sometido el pilar para que esto no falle. Y la pregunta B, el tiempo.
luego del cual el pilar colapsa en caso de incendio. Bien, esto es el ejercicio. Acá tenemos, nuevamente muestro la sección en donde tenemos que el punto de aplicación de la carga está a 3 centímetros del eje. Este perfil HED, si uno va al perfil, a la tabla de perfiles, y uno se fija, se puede uno dar cuenta que la segunda fila corresponde al perfil HED que habla el problema. Fíjense, esta fila que está aquí sería la fila de las características que más se aproxima al perfil que está indicado en el problema. Tenemos un área de 34, un peso de 26,7 kilos por metro, una inercia de 864 en X, 144 el módulo resistente, el radio de giro en X 5,93, etcétera, etcétera. Estos son los datos. Entonces, V y H de este perfil son 120 milímetros. En este caso, las dimensiones están dadas en milímetros. Ok. ¿Qué es lo que hicieron en general todos los que fueron resolviendo este ejercicio? Y que un poco es la reflexión sobre la cual quiero centrar esta explicación. Estoy partiendo de que este ejercicio ustedes ya lo elaboraron, levantaron en el Classroom, presentaron, e inclusive hoy tienen ya su nota, tienen la calificación, que ustedes saben que es una calificación aproximada, ajustada, porque es muy difícil puntuar dos problemas que son bastante complejos, todo dentro de un solo punto. Entonces es bastante complejo darle el puntaje correcto. Sin embargo, 1 significa que hicieron el ejercicio bien, o sea, está bien en general, y cualquier número por debajo de eso, por debajo de 0,5 en realidad, ya estamos teniendo algún tipo de problema de concepto o algún problema de entrega tardía o alguna cuestión más de fondo. Yo creo que en general todos quitaron una buena nota, pero vamos a ver ahora algunos de los errores típicos que se cometieron acá. Antes de entrar a hablar de errores o más que errores, criterios, empiezo diciendo que este es un ejercicio totalmente no convencional. Nosotros lo estamos presentando aquí al final del capítulo de Pandeo, con el único objetivo de que se den cuenta que hay más variaciones en cuanto a lo que se puede resolver con las técnicas que están aprendiendo, y que, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a un problema de incendio donde la temperatura puede afectar alguna parte, nosotros tenemos que poder encontrar algún tipo de criterio, o deberíamos de poder encontrar algún tipo de solución, ya sea a través de normativa o a través de ajustar lo mejor posible nuestro conocimiento o nuestras técnicas aprendidas con el problema real que tenemos enfrente. Aquí la duda más grande es cómo yo pudiera tener esta curva de temperatura y esta curva de variación de módulo de llave. Si ustedes recordarán, en el ejercicio también estaban algunas presentaciones de un curso de diplomado de Chile, en donde mostraba un procedimiento general donde
se hacía un recorrido bastante amplio de las consideraciones que deben hacerse cuando se proyectan estructuras que van a ser, o que uno quiere proyectar estructura cuando tiene efectos de temperatura o de incendio. Eso queda totalmente fuera del alcance de nuestro programa, pero sin embargo pueden ver acá que para traer esa información y convertir el conocimiento que tienen en algo práctico, no están lejos con la información y con las herramientas que hoy tienen, o con las que están terminando esta asignatura. Entonces, acá la dificultad principal radica en que si yo tengo 3 metros y tengo las características geométricas, acá voy a ir pidiendo que se participe, porque parto de la base, como dije, que todos han resuelto esto. ¿Qué es lo que muy rápidamente me puedo dar cuenta? Que si yo sé que la carga es de 20 toneladas, si sé completamente el área, sé dónde se aplica, yo automáticamente, ¿qué puedo saber? Si esta carga P a temperatura ambiente la rompe o no la rompe, o sea, rompe la estructura o no la rompe. Eso se puede verificar ¿cómo? Haciendo simplemente la verificación de la fórmula de la flexocompresión, omega P sobre A más beta, momento sobre momento resistente. Entonces, acá tenemos el eje alrededor del cual se va a dar la flexión, pero este es el eje alrededor del cual se va a dar el pandeo. Entonces, la longitud de pandeo se calcularía haciendo simplemente 300 dividido, o sea, la longitud de pandeo sería 300 y el radio de giro se tomaría el radio de giro alrededor del eje Y. Bien, con esto prácticamente se puede encontrar gran parte de la información, pero ¿qué es lo que le hace diferente a este problema? Es de que aparece el factor temperatura. El factor temperatura hace que esto empiece a tener un decaimiento en el valor del módulo de Young. Vamos a ver una solución de uno de ustedes. El que conoce su letra se calla nomás, después le voy a mandar ¿Se está viendo este ejercicio? ¿Alguien que está presente me puede decir si ve el ejercicio? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Bueno, este es el ejercicio... Perdón. Este es el ejercicio que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que la característica del H es 120, esto vale 120 milímetros, la distancia más lejana al eje de flexión, C, vale 6 centímetros, y se puede calcular fácilmente alrededor del eje Y y alrededor del eje X, tanto la longitud de pandeo, la esbeltez, la longitud de pandeo está correctamente calculado aquí. La esbeltez también está correctamente calculada. El omega, repito nuevamente, este es un ejercicio resuelto por uno de ustedes con mi corrección. Después le voy a enviar al compañero que lo hizo para que todos compartan. Entonces, lo que hice fue corregir este ejercicio y es el que les estoy mostrando. Obviamente, si ustedes ven que esta es la pieza y estos son los dos ejes, alrededor de cuál de los dos ejes va a existir el pandeo, alrededor del eje que se denomina débil. ¿Y cuál es el eje débil? El eje de menor inercia. Entonces, en realidad, la longitud, la esbeltez va a ser siempre menor en el eje más fuerte y en el eje débil la esbeltez va a ser mayor. Entonces, obviamente que si de esto, como el ejercicio a propósito les mostraba una tabla de omega, uno puede verse tentado a decir, bueno, tengo 95 y tengo 1.77
y es lo que se puso acá. Pero acá pregunto un poco a la clase, ¿qué significa 1.77 de omega en este caso? ¿Qué significa esto? Este sería el omega ¿a qué temperatura? A la ambiente, por ejemplo. Correcto. ¿Tenemos temperatura ambiente en las condiciones del ejercicio? La ¿Cuáles serían temperatura las es condiciones variable en el ejercicio. El ejercicio lo que nos dice es que la temperatura va subiendo a esta velocidad a función del tiempo. O sea, lo que nos cuenta es que este pilar está metido en un lugar que lamentablemente le somete a ese pilar a este esfuerzo térmico. Y, por ejemplo, a los 60 minutos ese pilar va a estar a 945 grados. Y también nos dice que a 900 grados el módulo de Young de este mismo material va a estar a este nivel. Entonces, ¿me sirve esta tabla que está aquí? A ver, ¿quién lanza el primer? ¿De qué me serviría hacer esta determinación que está aquí? La del test por un lado, correcto, pero ¿de qué me sirve obtener omega si yo sé que esto solo vale para temperatura ambiente? Obviamente, si yo tengo este valor de omega y hago a temperatura ambiente y esta pieza ya se rompió, ¿cómo hago eso? Calculo omega por P dividido A más omega, perdón, 0,9 si es la 0, por P por 3 centímetros, que es el momento flector, por C dividido I sub X. Eso me va a dar un valor que tiene que ser menor o igual a 2000 kilos por centímetro cuadrado, que es la capacidad de trabajo que tiene. Recuerdan que este es el valor de fluencia, que como el coeficiente de seguridad es unitario, divido la fluencia entre el valor unitario y tengo un valor que equivale al esfuerzo admisible a la compresión. Entonces, yendo otra vez al ejercicio, fíjense que este valor de omega que está acá indicado sirve, pero no me permite resolver el problema aún. Tampoco este que está aquí. Y entre estas dos opciones, yo tendría que estar concentrándome directamente en este valor de lambda, donde tengo las del test mayor. Y con esto voy a tratar de avanzar en el ejercicio. Fíjense directamente lo que les voy a ir mostrando. Acá está muy bien indicado. La solución faltó colocar omega, n sobre a por omega, más momento flector dividido momento resistente. Es correcto, porque tiene que ser la flexión alrededor del eje donde ocurre la flexión, que es el eje X, el eje fuerte. Y el módulo resistente en este caso es 144, se ve directamente de la tabla. Es correcta esta expresión para la determinación de la tensión. Ahora, lo que yo sé acá es que esto, que equivale a la tensión, tiene que ser menor que 2000 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que aguanta este material. Este material aguanta 2000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esto lo que me va a permitir es calcular o despejar un valor de omega máximo. Fíjense, si yo despejo este valor de omega, voy a tener que 2,41 es el omega más alto que puede permitirse esta estructura. Pero recordando de que omega es la tensión
admisible a la compresión dividido la tensión admisible al pandeo, y despejando me sale, acá hay un pequeño error, lo vamos a corregir. Bueno, sería en esta dirección la... Ok. La tensión crítica al pandeo tiene que ser, la capacidad de resistir al pandeo tiene que ser mayor o igual a 830 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo que me está diciendo este despeje. Entonces, si yo sé que esta es la máxima tensión crítica, acá viene otra suposición que tendremos que resolver. ¿Dónde estamos trabajando? Voy a ir un momento a una gráfica que esta, por el momento, esta es la fórmula de la secante, pero podemos ir a otra. Vamos a suponer que tenemos que este es el acero con el cual estamos trabajando. Fíjense que nosotros teníamos acá lambda 95. Entonces, es como si fuera que en esta dirección, dependiendo de cuál sería la curva que describe el material, yo intercepto y lo tengo resuelto. O sea, si yo ya tengo la esbeltez, y tengo la curva de comportamiento sigma crítico, entonces vamos a buscar otra curva para que no les complejice más. Vamos a suponer que estamos... Vamos a tomar esa figura que está ahí. Entonces, si yo tengo el valor de lambda 95, por ejemplo, y digo, esta es la curva de Euler, o sea, estoy en la zona elástica, entonces yo automáticamente puedo calcular, ya que pi cuadrado E sobre lambda cuadrado, yo puedo calcular el valor de E, que tiene que tener el material para que esté por lo menos, la capacidad resistente esté por lo menos por debajo de esta curva, o sea, que tenga mayor capacidad, o que justo cuando el material está trabajando sobre la hipérbola de Euler, todavía no se rompa el material. Recuerden que esta línea roja, que en este caso es la hipérbola de Euler y es alguna forma, por algún criterio, alguna norma, que puede ser una línea recta o puede ser alguna función diferente. Esta zona lo que define es la zona límite de pandeo, o sea, la tensión crítica a partir del cual, cuando se llega a ese lugar, la tensión hace que la viga, el pilar que está sometido a fuerzas de flexo-compresión, estén comprometidos desde el punto de vista de su estabilidad. O sea, se puede derrumbar en forma inminente. Entonces, como ya nosotros tenemos aplicado el coeficiente de seguridad para este problema igual a 1, se supone que es la curva que estamos analizando, solamente porque el coeficiente de seguridad es 1, ya es de por sí la curva también de trabajo. En línea general, lo que se hace es la curva de Euler, dividir por un coeficiente de seguridad y sale una línea que es también un límite o una zona en la cual como máximo podríamos hacer trabajar el material ahí, en un punto de la curva o por debajo de la curva. Nunca por encima. Entonces, la pregunta acá es, si yo sé que lambda en el material es 95, ¿dónde yo ubico 95 si esta es la curva? Digo, 95 corresponde a la zona elástica o 95 corresponde a una zona que no es elástica. En el caso de este ejercicio, ustedes por lo menos no tienen de dato qué pasa
en esta zona que está aquí. Entonces, una de las formas de resolver esto es diciendo que el lambda en el cual trabaja el material, o sea, en la estructura objeto del problema, trabaja justo aquí, o sea, en el lambda límite. Podemos decir también de otra forma que el comportamiento de la columna está en la zona de Euler. ¿Por qué? Porque si estuviera en esta zona, yo no tengo información para construir. Entonces, lo que hago es igualar pi cuadrado e sobre lambda cuadrado, donde yo conozco el valor de las deltas lambda, y conozco también el valor crítico de Pandeo. ¿Qué se quita de esto? El valor de E. ¿Y qué significa ese valor de E? Ese valor de E significa que con este valor de E que está aquí calculado, 763 kilos por centímetro cuadrado, este valor de E es el valor más pequeño que puede tener la estructura, tal y cual o tal que se presente un coeficiente omega de 2,41, tal que con 2,41 y la carga de 20.000 kilos, me estoy acercando peligrosamente al valor admisible que soporta la estructura. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer un paréntesis solamente de descripción. Si alguien quiere preguntar, por favor me interrumpe sin problema. Aquí, fíjense que yo estuve escribiendo sobre la respuesta de los alumnos, del grupo de los alumnos que hicieron esta respuesta, que por cierto está muy bien pulcra, muy limpia, muy ordenada. Sin embargo, fíjense que aparecen informaciones que están un poco descolgadas. Yo mismo, en la solución, porque usé el orden del grupo, embarré un poco acá la solución. Esto después se va a esta parte. Este es el flujo de la solución hasta llegar a E. Pero todas estas partes prácticamente no se necesitan. Todo esto no se necesita, ni 1.77, ni 2000, nada de esto se necesita. Entonces, el desafío acá es que ustedes vayan y miren también sus propias soluciones, porque me tomé el trabajo de mirar detenidamente gran cantidad de las respuestas a este ejercicio para tratar de entender el grado de comprensión que están teniendo sobre este tema, y veo que en algunos casos tendrían que, obviamente este ejercicio, como lo anticipé, es un ejercicio que no es convencional, no es un ejercicio del tipo que le vamos a pedir en un examen, esto de descontado, ¿verdad? Pero de todas maneras, este es el tipo de ejercicio que se van a encontrar en la vida práctica, así que tienen que estar preparados. Y un poco para redondear la parte del orden que estaba diciendo, fíjense lo importante que es poner explicaciones. Tensión de flexocompresión. ¿Qué es este 2,41? ¿Qué hace trasladándose a este valor? Fíjense, son dos ecuaciones, pero ¿cuánto tiempo yo estuve explicando por qué de aquí me voy aquí? ¿Por qué escribo esta ecuación? ¿Por qué cambié el signo de mayor o igual? ¿Por qué le hago funcionar en la zona de Euler? ¿Por qué se me ocurrió hacerle andar en esta zona y no en esta zona? ¿Qué hubiera pasado si yo quería utilizar, como un grupo lo hizo, la ecuación de la fórmula de la secante o de Scheffler? Obviamente que iba a necesitar aplicar esta ecuación que está aquí, pero aplicar esa ecuación que está aquí significa resolver, y se puede para este ejercicio porque tienen todos los datos, porque tienen el E, tienen el área, y tienen la excentricidad, tienen todo.
Después podemos volver sobre esto, pero ustedes tienen para este ejercicio en particular exactamente sobre qué curva está trabajando el pilar. Por lo tanto, ustedes hubieran podido resolver este ejercicio utilizando la fórmula de la secante sin ningún problema. Ahora, para poder hacer eso, tienen que pelear un poco más, o tienen que pelear esta ecuación que está aquí. Por cierto, no es, es una ecuación trascendente, complicada de resolverla, no tiene una solución, hay que hacerla por tanteo. Entonces, claramente es mucho más fácil ir por el camino que les estoy diciendo, que simplemente es tratar de resolver esto haciendo que todo funcione en la zona de Euler, donde estamos en la zona de las columnas del régimen elástico. Ok. Seguimos entonces. Si ya tenemos nosotros el módulo de Young, directamente vamos a las gráficas. Esto que estoy mostrando aquí es muy aproximado. O sea, realmente muchos de ustedes, creo que en realidad todos, ustedes hicieron lo que está aquí, que es el cálculo descomponiendo esta recta según una ecuación y colocando en esa ecuación qué valor de E se quiere y ahí sale el valor de la temperatura. Bueno, yo lo hice en forma aproximada, esto me salió 800, pero este valor tienen que verificar porque es un valor aproximado. Entonces con 800 grados, también en forma aproximada, si uno va aquí 800 grados, estamos en aproximadamente 25 minutos para que eso ocurra. O sea, la respuesta que sale aquí, sí, hay que verificar un poco mejor, sobre todo este 800 que está aquí, porque hay que construir la curva, hay que construir esto que no lo hice para esta solución, pero sí hice, por decir, mirando directamente la gráfica y aparentemente es muy cerca de 800, y con 800 el tiempo es muy próximo a 25 minutos. Hasta aquí podría ser la respuesta, y fíjense que tiene ciertas consideraciones y ciertas limitaciones lo que estamos diciendo. O sea, la verdad que si ustedes lo que están haciendo es un mecanismo para que la gente que está debajo de la estructura, que va a estar sometida a este tipo de situación, tenga tiempo para salir, entonces lo que ustedes están buscando realmente es este tiempo, probablemente este tiempo, o menos de este tiempo, para que le dé espacio para que la gente salga y se escape del lugar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se escucha. De mi parte, por lo menos, no tengo preguntas. Bien. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe. Vamos otra vez Alguien preguntó en algún momento las torres gemelas. Fíjense que en un edificio como el edificio del World Trade Center que se incendió, que le chocaron estos aviones, tenemos pisos que están soportados todos por estructuras con pilares. Piso a piso están unidos con pilares. Lo que ocurrió ahí es, un avión entró y incendió un piso en la zona alta. Esa temperatura fue creciendo y lo que ocurrió es que esto falló, porque el módulo de Young, como ustedes ven, es sensible a la temperatura. Entonces, lo que pasó es que, imagínense, todo el peso del edificio, si ustedes toman marco de referencia, el piso inferior,
Imagínense que ustedes están en un piso allá el piso número 40 de altura, y ahí entró el avión y está incendiándose. Si en ese piso 40 ustedes pudieran estar ahí mirando lo que pasa, estas columnas que están en el piso 40 y de encima del piso 40 otra vez hay un montón de pisos más que están allá, que no están incendiados, pero que tienen algo que se llama peso. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que si ustedes toman de referencia la base del piso, acá encima de esta columna hay un peso, que es el peso de todo el edificio que está encima de ese piso. Si esta columna colapsa, cae un peso enorme, que es el peso de todo el edificio que está encima, cae una distancia igual a la distancia entre los pisos. Eso genera una energía, la energía potencial que tiene esta masa cuando estaba aquí. Después ya no está la columna, cae esta masa, cae hasta el piso de abajo, y al caer en el piso de abajo ya viene con velocidad y con una energía cinética equivalente a la energía potencial que tenía cuando estaba soportada anteriormente por esta columna. Entonces, esa energía cinética hace que la misma columna, que como esta, pero que está en el piso de abajo, ya no por efecto de la temperatura, sino por efecto de la carga dinámica, que también nosotros sabemos cómo calcular, pero ahí lo que hace es que aparece, a estas 20 toneladas le aparece un multiplicador que es el efecto dinámico. Entonces, ¿qué hace ese multiplicador por efecto dinámico? Ya no es que bajó el valor de E, sino que aumentó el efecto de N. Aparte del pandeo, a N se le aplica un multiplicador por la carga dinámica, y eso hace el efecto en cadena que va haciendo que se rompa piso tras piso, y de hecho es la forma en que la ciencia de la demolición o cómo demoler edificios se basa en eso, en colapsar y usar el propio peso del edificio de lo que está arriba para que eso vaya echando el edificio completamente hacia abajo. Esto sería entonces, vuelvo a repetir, un caso muy especial, pero que tiene por objetivo recorrer un montón de conceptos que les puede ser útil en el futuro. Vamos ahora entonces al ejercicio B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, voy a utilizar la misma solución de este grupo del ejercicio, la tarea A. Bien, la tarea A, esto recordarán ustedes, mucho más sencillo el enunciado, pero no así la solución. Un ejercicio no convencional. Tenemos una pieza, un pilar vertical, y tenemos una estructura que generalmente se utiliza para elevar y mover pesos en naves industriales, ¿no? Típica pluma. Bien, para resolver este ejercicio, el problema con el que nos enfrentamos es de que acá tenemos el pilar, que es el que va a estar sensible a los efectos del pandeo, pero como habíamos visto en el momento del enunciado, esta zona que está aquí probablemente, o en este caso sí, luego definitivamente está traccionada. Eso es un problema porque el techo, al ser traccionado por esta pieza, puede tumbar el techo. O sea, yo realmente les hago esto para confrontar su imaginación y justamente desafíen criterios como este que está aquí, salvo que nosotros realmente tengamos mucha seguridad que esto que está acá encima sea muy resistente. Crear este tipo de estructura colgándola de la parte de arriba es, a mi criterio,
muy peligroso, porque si este es un techo, le puede tumbar el techo hacia abajo. Sin embargo, se puede dejar apoyado aquí, de tal manera que los desplazamientos de este punto A en esta viga sean impedidos, pero en la dirección horizontal, no los desplazamientos en la dirección vertical. Si yo impido desplazamiento en la dirección horizontal, estoy igual convirtiendo este punto en un apoyo bastante importante para los efectos de funcionamiento de una columna, pero sin el efecto nocivo de poder estirar el techo. Ese no es el caso acá. Entonces, la mayoría de las soluciones aquí estuvieron muy bien en la parte de estática. No es complicado, se hace un diagrama de cuerpo libre, como está indicado aquí, se va despejando. Encontré un poco de confusión en algunos casos, más que nada a nivel de trazado de diagramas. Fíjense que en este caso, el diagrama del esfuerzo normal o de la fuerza normal, el diagrama momento flector, no coincide, por decirlo, el dibujo con el dibujo del diagrama de la fuerza normal con el diagrama del momento flector. O sea, están desfasados. Esto, la recomendación es tratar de hacer siempre armónico, porque les va a ayudar a diseñar. El otro problema que he visto aquí es de que no hay proporcionalidad. Fíjense que el ejercicio dice 100, 100 y 300. Esto es 3, 1, 1. Y sin embargo, acá parece ser que esto es más largo que esto, o por lo menos de la misma longitud. O sea, parecen que los tres tramos son iguales. Obviamente, eso hace que uno pueda pensar que tal vez aquí que hay compresión y aquí que hay compresión también, probablemente, no sé, pueda ser más peligrosa esta zona que esta zona. Aunque en realidad en este ejercicio es difícil saber cuál es más peligrosa porque los valores de la fuerza normal son diferentes. La parte de abajo y la parte del centro. Otra complejidad que tiene este problema es que casi inmediatamente, a medida que se va resolviendo, nos encontramos con que hay un momento flector en una dirección, en este tramo, y hay un momento flector en la otra dirección, en este tramo. Y eso nosotros no vimos en ningún caso cómo resolver. O sea, ustedes no tienen herramientas hoy para resolver este ejercicio, salvo por lo que en este ejercicio no convencional y en las normas que les di, ustedes a partir de ahora sí están teniendo una herramienta para poder resolver. ¿Y cuál es esa herramienta? La herramienta está justamente aquí. Vamos a llegar enseguida ahí. Si nosotros, bueno, la ecuación de combatibilidad de desplazamiento, creo que todo el mundo lo hizo muy bien, pero en donde tuvimos problemas es en la colocación de las articulaciones. Fíjense que acá en el tramo DB se puso articulado, empotrado. Y en realidad esta zona del pilar no está impedido de moverse, o sea, no es capaz de brindarle rigidez suficiente a este pilar como para suponer que este extremo está empotrado. Por otro lado, la otra forma de decir esto es que si yo supongo que está empotrado, le hago más resistente a la columna y en realidad no es tan resistente como lo estoy creyendo. O sea, al decir que está empotrado aquí, esto se convierte en 0,7, pero en realidad, si esto no actúa como un empotramiento correcto, al final se convierte esto en una articulación y en una articulación. O sea, la longitud de pandeo queda en 300, no en 240, como aquí se supuso en esta solución, ¿verdad? Entonces, obviamente que la longitud del test también va a crecer si yo le pongo una longitud de pandeo menor,
la esbeltez va a salir menor. Si la esbeltez sale menor, estoy en una zona más segura, porque cuando menos esbelto es una columna, mejor capacidad resistiva tiene. Entonces, eso es lo que estoy perdiendo, la parte de la seguridad es lo que estoy perdiendo con esta consideración de apoyos. Lo mismo en el tramo CD, que es, perdón, CD, que es esta zona. En la zona CD, que es esta que está aquí, también aquí en la consideración del grupo que resolvió, puso empotrado, empotrado. Lo cual también está suponiendo que la columna que en esta zona es mucho más resistente de lo que en realidad es. Porque ni este punto, dadas las condiciones generales, pueden actuar rigidizando o impidiendo, mejor dicho, el giro de esta sección respecto de la viga. Al contrario, este punto se va a mover libremente porque no hay nada que le impida. Eso hace que las condiciones de borde sean más articulación y articulación. Esto tampoco ustedes vieron antes, o sea que si ustedes dicen, no, ¿por qué no me di cuenta? O ¿cómo no me di cuenta? O no, bueno, realmente no dimos un ejercicio con esta característica, por eso lo estamos llamando ejercicio no convencional. Pero esto es lo que ocurre en la práctica. Ustedes no tienen casos puros, sino que tienen combinaciones. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de entender si este borde es impedido de girar, ahí sí hay un empotramiento. En cualquier otro caso es una articulación. Entonces, otra cosa más, entre las normas técnicas que ustedes que hemos visto como herramienta en el semestre, vimos esta fórmula de flexocompresión que está aquí. Que acá, bueno, simplemente hay que traer los valores corregidos de lambda, ir al cuadro, etc. Y van saliendo 1,07 y esta es la fórmula. Pero este es el valor de omega, 1,07. Pero, ¿qué valor coloco aquí? Fíjense, vamos a ir otra vez a la columna. La carga y la aplicación está haciendo girar alrededor del eje X. ¿Sí? Es alrededor del eje fuerte que está girando o está tratando de flexar la sección. Eso significa la distancia máxima entre el centro de gravedad y la fibra más alejada es la mitad de 40, es 20. Y yendo a la fórmula, la pregunta que no sabemos es cuál es el momento flector que tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque, fíjense que en un extremo hay un momento en una dirección y en el otro extremo hay otro momento en otra dirección. Por eso es que vimos entre las normas técnicas, esto que está aquí, les pegué acá un dibujito pequeño, solo para recordatorio. Si ustedes se fijan en el material que está publicado en esta misma tarea, en el ítem 10.4, justamente habla de qué hacer cuando tenés un momento a la izquierda y un momento a la derecha. Acá también tenemos un momento de un signo inclusive y un momento del otro signo. Y lo que te dice acá es directamente tomen el valor máximo de n, salvo que ambos extremos estén empotrados, en cuyo caso podés promediar. ¿Qué pasa si vos no querés promediar aunque esté empotrado? Y bueno, toma el valor máximo. Porque en el peor de los casos lo que estás haciendo es mayorar y tener un poco más de seguridad. De todas maneras, si se toma, como dice acá, el momento máximo, porque la norma dice que tenemos que usar el momento máximo, solo en este caso de apoyos empotrado podemos usar el promedio, ¿no? Que no es el caso aquí. Entonces, por eso 240 está bien puesto en este lugar.
por esa razón está bien puesto 240. Pero, otra vez, el grupo que explicó esto no explicó estas consideraciones que estoy diciendo, por lo tanto, es necesario en general entender por qué estamos colocando los valores correspondientes. Bueno, acá hubo un error también en el valor de, se tomó 15 en vez de 20. El momento, reitero, es alrededor del eje de flexión. No es alrededor del eje menor. Acá se tomó 15, pero se tomó la inercia en la dirección X. Entonces hubo una confusión en la aplicación de la fórmula de la flexión. Bien. Completada esta información, se puede perfectamente despejar el valor de P, que es la única incógnita, porque sigma tenemos es 1200, entonces el valor de P máximo sale 15.870 kilos. Y esto suponiendo que estaría pandeando en el tramo DB, o sea, esta zona que está aquí. Haciendo la misma verificación, pero en la zona CD. CD es esta zona que está aquí. Esta zona que está aquí. Donde también tenemos 80 y 240. O sea, vuelve a ser el momento máximo 240. Esta otra es la fórmula de la flexocompresión. Reemplazamos. Acá en este caso, el omega sale 1, porque el lambda, la esbeltez sale muy pequeña, entonces el omega sale 1. Se reemplaza otra vez, aquí vuelve a ser 240, como dije, el momento flector. Aquí vuelve a ser, está mal 15. Bueno, despejando, sale 15.533. Y obviamente tenemos que tomar el valor menor, que en este caso es este que está aquí. Y esto es un poco, por decirlo de alguna manera, un paneo rápido de este ejercicio, con el cual pueden experimentar y pueden revisar las soluciones que ustedes fueron dando. Y la recomendación, reitero, es que ustedes vayan formándose de estos criterios, anoten, consulten, pregunten, mándenme consultas si es que hay alguna duda, porque este asunto se trata fundamentalmente de tratar de cubrirse, alejarse lo más posible de una situación que es indeseable, porque obviamente el pandeo, por ser abrupto, introspectivo, es tal vez uno de los peores miedos que uno tiene al momento de diseñar una estructura. Así que hay que tenerle mucho respeto. Bien, ¿alguna pregunta adicional?